Luis Salvador. Hombre, yo creo que en primer lugar no hay que politizar el terrorismo, porque yo creo que es una lacra que nos afecta absolutamente a todos y que por tanto no hay que intentar sacar ventaja, digamos, ni réditos electorales, porque nos quitaría en ese sentido la credibilidad para hablar de él, ¿no? Pero eso no quita también, al mismo tiempo, que podamos debatir y ver si es normal que un terrorista que ha sido capturado por la policía, que ha pasado su juicio, que ha tenido una pena y que está en prisión, o sea, simplemente por mostrar arrepentimiento en esas circunstancias, pues puede tener derecho a rebajar la pena de una manera tan ostensible, ¿no? Porque yo creo que es muy normal que cualquier persona que, aunque no estuviera arrepentido, supiera que su pena iba a rebajarse considerablemente, pues con decir simplemente que me siento arrepentido, pues ya entonces me acojo, digamos, a esos beneficios, ¿no? Y en este caso, además, como se ha dicho, encima ni siquiera ha colaborado con la justicia, o sea, por tanto no ha mostrado un pasito más allá para demostrar que ni siquiera ese arrepentimiento realmente era real. Entonces, ¿qué es lo que me parece a mí? Que se ha utilizado el recurso del arrepentimiento, que no tiene ningún tipo de lógica, porque si ya se te ha detenido por terrorismo, si estás en prisión, pues hay que aplicarte la máxima pena y no tienes que tener ningún tipo de contemplación en ese sentido, porque si no estás dando un mal ejemplo. Eso se ha admitido por gobiernos anteriores, se ha admitido por el Parlamento, o sea, por tanto ahí no lo entro a cuestionar, es un debate que se ha dado en el conjunto de la sociedad española, estoy mostrando mi opinión personal, y una vez que a partir de aquí lo vemos hoy que está libre, pues yo creo que nos llena de pena a cualquier persona que tengamos el sentimiento de que se han quitado vidas humanas, han sido personas que han estado en la cárcel por eso, y simplemente, por repito, mostrar ese arrepentimiento, que no creo que sea tal, pues directamente han conseguido estar ya en la calle. Y por tanto creo que hoy las familias y las víctimas, y en esto estoy totalmente de acuerdo contigo, la legislación está orientada precisamente para favorecer al infractor y no a la víctima, que es a la que habría que proteger en cualquier caso. Raúl. A ver, muchas cosas se han dicho en esta mesa desde un punto de vista, ¿no? Lo que yo creo que lo que no hay que es demonizar y sobre todo pues no hacer política populista con un tema como ese, dos víctimas, o muchas víctimas en este caso, porque este es un elemento más y han habido de un partido y de otro, de la oposición, del gobierno y de aquel que ha molestado a unos señores en un momento determinado cuya arma de negociación era un tiro en la nuca. Dicho todo esto, hay que hacer algunas concreciones porque no todo lo que se dice siempre es correcto, ¿no? Si la doctrina Parot, pues efectivamente, ¿no? Fue, como bien ha dicho Pablo, es una doctrina jurisdiccional que teóricamente iba en contra de los derechos humanos. España, como el Consejo de Estado Europeo, tenía que aceptar la automatización inmediata de su legislación interna tras el artículo 10 de la Constitución de esta ley, como se hizo. Pero dicho esto, también los españoles tenemos que ver las excepcionalidades. Es la primera vez que una sentencia de este tribunal se ejecuta en menos de 24 horas en la historia. Es la primera vez que se pone a través de esta sentencia de este tribunal en la calle a una persona en menos de 24 horas. Y lo que la ley expresamente dice, y luego podemos manipular, retorcerlo, podemos incluso interpretarlo, pero lo que no podemos es inventarnos la ley es muy, muy clara en ese sentido. Lo que dice es que los estados locales están obligados a su ejecución, pero queda a criterio del Estado el cuándo y el cómo. Entonces aquí se da una paradoja muy curiosa, es decir, yo creo que hicimos una ley chapucera, creo que fue una ley con un contenido claro, creo que en ese momento las víctimas eran las que no estaban protegidas por la jurisdicción local, pero en este caso hubo algún interés mucho más allá del jurídico en acelerar los trámites de una ley mal hecha, y evidentemente una ley que estamos condenados a ejecutar. Lo que hay que saber y explicar a la gente es que fuimos el primer país en tiempo y en forma, cuando jamás se nos olvidó. Fruto de esto, y creo que todos los partidos políticos han reconocido en ese momento, pues que deberíamos haber legislado, o se debió legislar, con una protección mayor, en este caso a la persona que es damnificada, que es la víctima, no el verdugo, y en este caso, pues bueno, el Partido Popular, a través de su ministro, en la reforma del Código Penal, propone la revisión o la prisión de la prisión permanente, ¿no? Como una figura que proteja aún más o nos defienda aún más de estas situaciones. Pero lo que tiene que quedar muy claro es esa parte, es decir, este señor, y como decía el compañero, no es una cuestión de arrepentimiento, que ni él ni ninguno de esos asesinos de pistola en la canana ha hecho nunca. Es que también esta doctrina, y yo animo a la gente a que la lea en vez de comentarla, que se lea, habla de dos elementos. Uno es el arrepentimiento, pero el otro es la rehabilitación, que nunca se ha dado. Y concluyendo, la ley efectivamente es la que era. Yo no puedo condenar a un Estado. Lo que sí creo que el Estado tiene una responsabilidad social subsidiaria de primer grado porque ejecutó, creando un precedente jurídico,
una sentencia como jamás ningún Estado lo había hecho, en vulneración y con una alarma social que sin ninguna duda se produjo. Por lo cual yo sí creo que el Estado tenga cierta responsabilidad en cómo se ejecutó. No le he hecho ejecutarla porque no quedó otra. Pero es que es mucho más grave, Raúl. Es mucho más grave, porque es que hablamos del Tribunal Europeo de Derechos Humanos como si fuera una corte de un enorme prestigio internacional, que todo el mundo sigue. Mire, ni es tribunal, porque los que están ahí sentados, esos magistrados, no son siquiera jueces, son políticos nombrados a dedo. Y lo preside un político que ¿quién lo nombró? Zapatero. Enviado por Zapatero. Iván, pero a ver si ahora Ni es de va- derechos si va a mandar humanos. Zapatero ahora en el Tribunal de Estrasburgo, me parece que eso ya es un no es poquito Zapatero, exagerado. no es Zapatero el que envió Yo- el yo sé que nos magistrado. gusta Zapatero, el pero magistrado que tiene no esos poderes, yo pero se no deja creo que tenga el No, superpoder yo de se deja de controlar. hablar y pido un poco de Sí, sí, respeto sí, para que yo adelante. termine el argumento. Se llama Luis No López es- Guerra. no es Pues un vamos a poner tribunal, los nombres a la gente. porque Luis no López son Guerra. jueces. Que la gente Son que lo vea por la calle le políticos. salude. Y el presidente se llama Luis López Guerra, es un español y sí lo nombró Zapatero. No protege derechos humanos, porque lo que ha pasado aquí no es una cuestión de derechos humanos. Cumplir lo que no son derechos humanos es que las víctimas o las familias de las víctimas vean cómo sale de prisión un tío después de 2 años por asesinato. Haber asesinado a 7 personas y salir a menos de 20 años. Eso no son derechos humanos. Y sobre todo no es europeo, porque no se cumple en ningún país de Europa como se ha hecho en España. Así que ha sido un tribunal de mentira, que ha ejecutado o que ha emitido una sentencia que se ha ejecutado en España como si fuera ley divina. Y jamás se ha hecho de manera así. Hasta tal punto, Raúl decía menos de 24 horas. En España no tenemos especial facilidad para aprender idiomas. Y la sentencia del Tribunal Europeo de Que no Derechos lo dice Humanos... Raúl, que son los hechos. Que es los hechos, correcto. Pues se aplica sin haber traducido siquiera la sentencia. Y que yo sepa, en España no somos especialmente habilidosos para saber lo que dice o lo que contiene una sentencia y mucho menos aplicarla antes de haberla traducido. Así que eso ha sido un acto absolutamente político. No me digáis que no hay que politizar el terrorismo, porque el terrorismo es pura política. El terrorismo no son unos locos, son los terroristas, unos individuos que persiguen unos fines políticos, que por cierto han alcanzado en enorme grado, con escasísimo peligro para su propia vida y con escasísimo riesgo de perder ni siquiera unos años de su vida por pasar en prisión, como se ha demostrado al final. Han logrado casi todos sus objetivos políticos, no han pagado prácticamente nada por ello, se han reído toda una sociedad y encima nos dicen que no tenemos que politizar el terrorismo. Yo no paso por ahí.